Clínica Universal es posible. En Clínica Universal queremos cuidar de tu salud y por eso ponemos a tu disposición más de 30 especialidades médicas de la mano del mejor equipo de profesionales del campo de Gibraltar. Más información en www.clinicauniversal.com. Clínica Universal, el lugar donde sentirte seguro. 94.7 FM. COPE, Campo de Gibraltar. Las 2, la 1 en Canarias. Última hora en mediodía. COPE, estar informado. La huelga del sector del taxi se extiende. Muy buenas tardes en esta jornada que sea del domingo 29 de julio. Esa huelga arrancó en Barcelona el pasado viernes. Ayer se sumaron asociaciones de taxistas de Madrid, La Rioja, Valencia y hoy están en ello capitales como Málaga, Sevilla o Zaragoza. Se calienta el ambiente antes de la reunión de urgencia que ha tenido que convocar el Ministerio de Fomento a partir del próximo lunes con las asociaciones del taxi y las empresas que están usando licencias VTC, como son, por ejemplo, bien conocidas Uber y Cabify. Por segunda noche consecutiva, los taxistas han cortado la Gran Vía de las Corts en Barcelona. Como van a escuchar, piden, reclaman que se cumpla la proporción legal de una licencia VTC por cada 30 del taxi. Protestas del sector del taxi que se van reproduciendo por toda España en plena temporada alta de turismo, eso sí, en plena jornada de regreso como la de hoy para muchos de las vacaciones del mes de julio. Los paros en el taxi complican los accesos a las estaciones, también a los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, donde Renfe, sin ir más lejos, ha reforzado los servicios de cercanías. Estamos precisamente en el aeropuerto madrileño, en Barajas. Esto dicen los viajeros. No, siquiera no hemos enterado. Yo estaba en Alicante esta mañana y no lo sabía. Entonces he tenido que tomar un bus, casi pierdo el avión. Sí, nos ha afectado. Sí que cogemos el cercanía. La verdad es que no tenía ni idea de aquí. Pues a más de uno le ha pillado por sorpresa con las maletas en la mano. Y este que van a escuchar es el momento en el que la Policía Nacional inicia una nueva operación contra el narcotráfico en la localidad gaditana de Los Barrios. Tiran abajo las rejas que están cerrando una casa en la que 3 hombres armados vigilan 3 toneladas de hachís. Es lo que llama la policía una guardería de la droga. Nuevo golpe de la policía contra el narcotráfico en la zona del Estrecho. Y la noticia la vamos a tener hoy también en París. Hablamos de los deportes, hablamos del final del Tour de Francia. Víctor Plaza. Hoy acaba el Tour de Francia, última etapa de la ronda gala con meta en los Campos Elíseos de París. Geraint Thomas será el campeón y Dumoulin y Froome le acompañarán en el podio. Mikel Landa, séptimo y mejor español. En una hora arranca la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Hamilton defenderá la pole por delante de su compañero de equipo Bottas y de los Ferrari de Raikkonen y Vettel. Carlos Sainz saldrá quinto tras igualar su mejor clasificación en Fórmula 1 y Fernando Alonso lo hará desde la 11ª posición. La carrera desde las 3 en tiempo de juego. En fútbol, el Barcelona ganó su primer partido de pretemporada al Tottenham en los penaltis. Debutaron Lenglet, Arthur y Malcom y se lesionaron André Gómez y Denis Suárez. En el mercado de fichajes, el lateral derecho Tito regresa al Rayo Vallecano la próxima temporada. En waterpolo, la selección española cayó en la final del Europeo de Barcelona en los penaltis ante Serbia, y en tenis, Roberto Bautista ha perdido en la final del torneo de Gstaad en Suiza ante el italiano Berrettini por 7-6 y 6-4. Esto en el menú, lo que nos espera en el menú de los deportes. Hay también más noticias que contar a esta hora a los oyentes. Paco Delgado. La última hora nos lleva hasta Israel, donde el ejército israelí ha interceptado una flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo marítimo en la Franja de Gaza. Así lo ha confirmado el Comité Internacional para romper el bloque, que añade que entre los 3 barcos de activistas se encuentran varios españoles, entre otros países. Ha sido interceptada a 60 millas náuticas de la costa y está siendo escoltada en estos momentos hasta el puerto de Ashkelon. En nuestro país seguimos pendientes del estado de la pequeña de 11 meses, ingresada ayer por una intoxicación de cannabis y cocaína. La menor sigue
ingresada en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, en condición estable. La policía ha decretado el secreto de sumario. Y en clave política, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado hoy en Ávila, donde ha asegurado que para el PP también se ha acabado el periodo de gracia del gobierno, y ha añadido Casado que si el Ejecutivo sigue cediendo a los independentistas, llevarán al Senado la aplicación del 155. Gracias, Paco. Nosotros seguimos trabajando para volver a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, en el informativo Mediodía. Ahora te quedas con El Espejo, con Álvaro Real. Mediodía. COPE. Estar informado. Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes. Román, Francisco y Manuel son 3 sacerdotes de Granada que han ido a ver al Papa a la casa de Santa Marta. Han vivido 4 años de suplicio, de purgatorio jurídico, de infierno mediático. Han estado en todos los medios de comunicación. Les llamaban los romanones. ¿Lo recuerdan? Hace 4 años un diario local filtraba las llamadas del Papa Daniel, un joven español que le había relatado por carta los abusos continuados que decía haber sufrido por un grupo de sacerdotes entre 2004 y 2007, cuando tenían entre 14 y 17 años. Ya saben lo que pasó después. Fueron condenados socialmente, los medios de comunicación los dieron por culpables, sus imágenes llenaron los informativos. Una auténtica campaña de lapidación mediática, sin juicio y sin misericordia. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, también fue señalado, increpado. Se lanzó una campaña mediática pidiendo su renuncia. Muchos, más por deseo que por información, anunciaron que el Papa le iba a destituir. Han pasado 4 años. Los 3 sacerdotes fueron absueltos y restituidos en su labor sacerdotal. Ahora la revista Vida Nueva muestra en primicia cómo Papa Francisco les ha pedido perdón hasta en 3 ocasiones. Dice así: por el daño que les hubiera podido generar el hecho de que la Iglesia en general les hubiese dado la espalda, y en particular por aquellas llamadas al denunciante que sin buscar juzgar se convirtieron en un refrendo de credibilidad para él frente a los sacerdotes. Francisco les animó a seguir adelante con su actividad pastoral, con la generosidad de cualquier otro sacerdote. Román, Francisco y Manuel han vuelto a Granada y, según explica Vida Nueva, en octubre volverán a visitar al Papa para celebrar con él la Eucaristía. Quieren volver a su vida de hace 4 años. Una dura, muy dura historia de 4 años de suplicio e infierno mediático, de purgatorio judicial, de lucha por la verdad y la justicia, y ahora de liberación, de restitución, de comprensión de lo vivido por parte del Papa Francisco. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Santos de esta semana? Pues fíjate, si la semana pasada teníamos un elenco, esta semana también tenemos santos de renombre. Hoy tenemos a Santa Marta, la hermana de Lázaro y de María, que donde iba el Señor, como cuenta la Sagrada Escritura, pues en los momentos de descanso, de asueto, que resucitó también a Lázaro, y ella es la patrona del gremio de hostelería y todo el que se dedique al servicio, con lo cual también es un referente dentro de las hermanitas de los ancianos desamparados. Hoy Santa Marta. El día 31 cerramos mes con San Ignacio de Loyola, que es oriundo de Azpeitia, que después de una vida militar y de ser herido en la rodilla, reflexiona y después funda la Compañía de Jesús, los jesuitas. El día 1 comenzaremos el mes con San Alfonso María de Ligorio, santo napolitano, que es el fundador de los redentoristas. El 2 tenemos la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe y de Costa Rica, y el día 4, cuando ya concluya esta semana, tendremos a San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars. Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hablamos del grupo Encuentro y Solidaridad. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encuentro y Solidaridad es una nueva asociación de la Iglesia, un grupo de laicos y sacerdotes para afrontar los nuevos retos evangelizadores que el Papa Francisco nos propone, acogiendo esa llamada de la cultura del encuentro, de la cultura de la solidaridad, de salir a las periferias. Cuando la fe, el amor y la solidaridad se abrazan, el mejor modo de construir sociedad es construyendo iglesia. Es un movimiento específicamente laical y desde lo específico del laico, que es el mundo de lo profesional, del trabajo, de la cultura, de la política, del sindicalismo, ¿no?
Encuentro y Solidaridad es un movimiento apostólico que se propone colaborar activamente en la misión evangelizadora desde una espiritualidad de encarnación y lucha contra las causas de la injusticia. Y desde ahí es desde donde queremos hacer nuestra aportación a la Iglesia. Rodrigo Lastra, hermano de los últimos, forma parte de la coordinadora de este movimiento. Quiere aportar a la Iglesia la formación de militantes cristianos que se comprometan en el mundo, en la construcción de un mundo que dé respuesta a los retos que la sociedad del siglo XXI tiene planteados, y desde allí sea capaz, desde el testimonio y no desde el proselitismo, de llevar el mensaje evangelizador. Desde la frontera, donde el corazón se viste de servicio y entrega, nace la fidelidad de ser y de estar con los que apenas tienen voz. Es indiscutible que lo sustantivo de cristiano es el amor al prójimo, y ese amor, el amor asistencial, el amor personal insustituible, que debe seguir siendo santo y seña de la labor de los cristianos, no se puede sustituir. Compartiendo la vida, redescubriendo el amor primero y acompañando en la batalla. Dar de comer al hambriento pasa indudablemente por hacerlo desde el plano político, pasa por hacer leyes para evitar que se especule con los alimentos, que impidan que millones de hermanos pasen hambre, para que no se pueda denigrar a aquellas personas simplemente por el hecho de haber nacido en otro país. Con el Evangelio latiendo en sus manos, compartiendo la fe, hilvanando el amor, forjando el corazón en la palabra. El llamamiento que nos hace la Iglesia a los laicos es esa forma más alta de caridad, y es la que queremos nosotros promover, que es la caridad política. Es la voz de Rodrigo Lastra, discípulo y apóstol, con el alma encarnada en la piel de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dijo que venid a mí los cansados y agobiados. No dijo que fueran a él los descansados, los que lo están pasando bien. Y ahí radica una de las esencias de los que queremos ser amigos de Jesús. En ese misterio escondido, donde nace Encuentro y Solidaridad para curar las manos llagadas, para sanar sus cicatrices y para hacer de cada latido sufriente del mundo pan vivo de ese Cristo que moldea cada una de sus vidas. En el cansancio de la entrega puede brotar lo que llamaba San Francisco la verdadera alegría. Esa maravillosa paradoja, te das cuenta de que puede dar sentido a una vida y que merece la pena luchar, seguir por ese ideal. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2:12, 1 hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Ángelus de hoy, lo primero, Papa Francisco nos lo dejó claro: la comida no se tira. Así es, Álvaro, el Papa se ha puesto muy serio y ha dicho que la comida que nos sobra del almuerzo o de la cena no se tira. Es más, nos ha dicho que si tenemos esta costumbre, hay quien nos puede ayudar a cambiar de opinión. Vamos a escuchar al Santo Padre en italiano y luego yo os cuento lo que ha dicho. Casa mia, cosa si fa col pranzo avanzato? Si butta? No. Se tu hai questa abitudine, ti do un consiglio: parla con i tuoi nonni che hanno vissuto il dopoguerra e chiedegli cosa facevano col pasto avanzato. Non buttare mai il pasto avanzato, si rifà o si dà a chi possa mangiarlo, che ha bisogno. Mai buttare il pasto avanzato. Questo è un consiglio e anche un esame di coscienza. Cosa si fa a casa col pasto che avanza? Ya sabes, Álvaro, aquí el Papa nos dice que si tiramos comida, que preguntemos a nuestros abuelos que vivieron la posguerra y que les preguntemos qué hacían con esta comida que les sobraba. El Papa nos recomienda, pues se puede volver a cocinar o se puede dar a las personas que más lo necesitan. Y nos pide que sobre esto hagamos un examen de conciencia, es decir, esta semana a pensar qué hacemos con la comida que nos sobra. Lo he contado, yo creo que lo ha dicho, lo de la comida no se tira como 4, 5 o 6 veces. Sí, ha insistido mucho en que esta comida hay que reaprovecharla.
Y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco mandó un mensaje para la Jornada Mundial contra la Trata de Personas. Es una jornada que se celebra mañana. Sabes que hay unos 40 millones de personas que se cree que sufren de esta lacra, esta esclavitud moderna, que el Papa ha definido en más de una ocasión como un crimen contra la humanidad. Escuchamos el llamamiento que ha hecho Francisco este domingo. Cari fratelli e sorelle, domani ricorre la giornata mondiale contro la tratta di persone, promossa dalle Nazioni Unite. Questa piaga riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello sfruttamento lavorativo e sessuale, del commercio di organi, dell'accattonaggio e della delinquenza forzata. Anche qui, a Roma. Anche le rotte migratorie sono spesso utilizzate da trafficanti e sfruttatori per reclutare nuove vittime della tratta. È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine. Esta última frase: es responsabilidad de todos denunciar las injusticias y combatir con firmeza este crimen vergonzoso, porque ha dicho el Papa en estas palabras que hemos oído que es una plaga que reduce a esclavos a muchos hombres, mujeres y niños. Álvaro. Bueno, y una última pregunta, Ángel, ¿qué hacía el Papa a las 6:30 de la tarde de ayer en Vía Alessandria, en Roma? Tú sabes mucho, Álvaro. Pues no era Viernes de la Misericordia, pero el Papa se hizo un Sábado de la Misericordia. Se fue a ver a una mujer anciana que él conocía y que no puede salir de casa, esta señora, así que el Papa pues se presentó en su domicilio, llegó a este barrio desértico, obviamente, sábado después de comer, imagínate, pero cuando salió de casa ya... Me imagino la cara de los vecinos, ¿no? La cara de los vecinos. Imagina, ya le asaltaron los vecinos cuando salió de casa de esta señora. Pues uno le entregó un crucifijo, una muchacha joven decían que estaba muy emocionada, otro señor enfermo también del barrio pues le pidió oraciones y el Papa pues allí derrochó bendiciones, abrazos, jugó con un niño pequeño. Bueno, pues una visita sorpresa del Papa. Imagina que va a tu barrio, ¿tú qué harías? Imagínate. Pues no lo sé. La verdad es que es para pensarlo. No sé si que le regalaría. Yo creo que lo que haría, lo primero es llamar a COPE para contarlo. Muy bien, eso es. Muchas gracias, Ángeles. Perfecto, un abrazo a vosotros. Y hoy tiene lugar la coronación pontificia de la Virgen del Carmen de la parroquia del Burgo de Osma. La ceremonia comenzará a las 8 de la tarde y será presidida por el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini. Junto a él concelebrarán el obispo de Osma Soria, el arzobispo metropolitano de Zaragoza y el obispo de Segorbe Castellón, entre otros. Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Este verano, los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, nos sentamos en tu sofá y te invitamos a un café sonoro. Para desprestigiar a un candidato político, se dice de él que es católico. ¿Es un referente para ti la abuela Sole como sí. persona? Lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajo de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes. Hay que decirle a los editores de diarios que hagan una campaña de publicidad, ¿no?, con su periódico y ponga abajo: ¿vas a ir al baño solo? Llevo casi 30 años discutiendo sobre si el Ayuntamiento de Madrid se inventó la movida. Diálogos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros. Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado. Keep my hands to myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl at your knee. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kisses. I've been feeling
Cerca de 900 personas participan en las misiones y propuestas de verano con el Renum Christi. Hay peregrinaciones, voluntariado cristiano, misiones, formación para grupos de distintas edades, e incluso vacaciones en familia. Entre los destinos fuera de España se encuentran México, Guatemala, Guinea Ecuatorial, India, Filipinas, Rumanía. ¿Cómo lo estarán pasando? ¿Cómo serán sus vivencias? ¿Cómo será una experiencia de misión para jóvenes o para familias? Hablamos con Carmen Maestre. Tiene 16 años y ha estado de misiones en la misión Maya en México. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es la misión Maya en México, donde has estado? Pues la verdad que ha sido una experiencia impresionante. Hemos podido evangelizar, voluntariado. La misión Maya, como bien sabréis, es una iniciativa del Renum Christi que tiene como objetivo hacer llegar el amor de Cristo mediante, como os he dicho, la evangelización y el voluntariado. Uh-huh. La evangelización consiste en lo que llamamos misionear, que sería visitar las casas, dar catequesis y animar un poco a la gente a ir a misa y recibir los sacramentos. Porque ese era vuestro día a día, ¿no? Sí, nos despertábamos por la mañana y nada más desayunar y reflexionar, todos en equipo. Nos salíamos hacia el pueblo y íbamos por las casas intentando convencer a la gente de que viniesen a misa. ¿Y qué os decían? Pues al principio que se quedaban algo extrañados, evidentemente, porque al final era un extraño el que entraba en tu casa y de repente te empezaba a hablar de Dios. Y al final, interesándonos un poco también por su vida privada y por cómo les iba el día, intentamos llegar a ellos y al final pues el resultado era bueno, venía mucha gente a misa. ¿Y cuesta el hacer de misionero, el ir casa por casa? ¿Al principio da vergüenza o cómo es? Sí, es algo, vamos, yo lo pasaba bastante mal. Sobre todo yo soy una persona bastante tímida y bueno, gracias a nuestros responsables que ya tenían un poco más de experiencia, pues conseguimos salir un poco del cascarón y al final salía perfectamente. Bueno, ¿y por qué el ir de misión en verano? ¿Por qué te apuntaste? ¿Qué ibas buscando? Pues yo vine porque quería ayudar a nivel humano a aquel en necesidad y al ver la oportunidad que se me estaba dando no puedo decir que no. Me pareció la manera perfecta de hacerlo y fui porque en cierto modo Dios lo quiso. Este año para mí ha sido duro a nivel de fe y porque ser creyente no es fácil. Muchas veces uno tiene dudas o se siente olvidado por Dios. Y yo vine a estas misiones porque quería tener una intensa experiencia de Dios y definitivamente la he encontrado en lo más humilde. Dios te ha hablado allí, ¿no? Sí, completamente. Dios está en cada una de esas personas y de hecho cada uno tenía una capillita en casa y podías ver perfectamente cómo Dios está hasta en el más pobre. Entonces, para que me quede claro, entonces tú fuiste a hablarles de Dios a la misión Maya, pero lo que ocurrió finalmente es que la gente de la misión Maya te habló a ti de Dios. Sí. La verdad es que la gente estaba en entrega constante, nos ayudaban a llevar las maletas, nos ofrecían duchas. Los niños vinieron a despedirse a las 5 de la mañana y aunque nuestro propósito era enseñar, nos fueron ellos los que nos hicieron aprender a nosotros a tener una confianza y fe ciega en Dios, la verdad, muy admirable. ¿Volverás el verano que viene? Pues sí, la verdad es que sería un plan. No lo tacharía. Merece la pena, ¿no? Para cualquier joven que nos pueda estar escuchando, para alguien que diga, pues, ahora si da tiempo para el verano que viene, ¿qué les dirías? ¿Por qué hay que ir? Hay que ir porque tenemos muchas cosas que dar, muchas virtudes, no solo a nivel material, sino que allí en el mundo hay alguien esperándote y muchas veces lo que para ti no es importante, para otros sí lo es, y a lo mejor tú piensas que no tienes nada que dar, pero tienes mucho que ofrecer. Pues Carmen Maestre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarlo, por vivir esta experiencia. Un fuerte abrazo. A ti, adiós. Nos vamos a Hispanoamérica. Una esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sé si escuchaste a Carmen, 16 años y hablando así de la misión, de la fe de Dios. Increíble. Precioso. Además te voy a dar otro dato importante para los que quieran aprovechar esta misión de verano. En algunos casos escapar del calor, ¿no? Es decir, mientras más al sur, aquí no hay ola de calor, pero bueno, qué lindos testimonios como, por supuesto, en México, pero también en tantas ciudades, ¿no? De Latinoamérica, en Iquitos, en Puerto Maldonado, en Yurimaguas, en Perú, también en La Habana, Cuba, en Colina, Villarrica, en Chile, en Santo Domingo, en República Dominicana, en Putumayo, Colombia, aquí en el Chaco argentino, en muchísimas localidades latinoamericanas, españoles, entregando su verano misión a la misión y siendo, como decías vos, de alguna manera misionados también, ¿no? En su entrega, renovando una entrega que perpetúa esa bellísima entrega de tantos santos españoles de antaño, de alguna manera están recorriendo sus huellas y de alguna manera, entonces así, Álvaro, gracias, ¿no? Gracias por entregar este verano vuestro a la misión. Si te parece, nos quedamos en México. Atención a quienes trabajan en pastoral carcelaria y a veces se sienten desanimados, ¿no? Por esos frutos que a veces cuestan, visita tras visita a la cárcel. ¿Y dónde están las señales? Bueno, viajen con nosotros a Monterrey, en el estado de Nueva León, en el norte de México, porque por primera vez en la historia mexicana, un diácono fue ordenado sacerdote dentro de un penal. Pero ¿cómo que dentro de la cárcel? Bueno, literalmente dentro de la cárcel. No es que estaba preso en ese momento, pero sí lo había estado hace varios años, y es en la prisión donde el padre Gabriel Everardo Zul Mejía conoció a Dios. Es decir, lo conoció estando en un penal, estando recluido de más joven. Fue en ese periodo, como recordó durante su ordenación sacerdotal, que tuvo una bellísima oración en la que fue sintiendo su llamado. Dice el padre Gabriel que rezó: no te conozco, pero sé que no me vas a dejar aquí, estoy tan cerca y tan lejos de mi casa. Una oración preciosísima. Bueno, por supuesto, tras 10 años de seminario, de preparación, el padre Gabriel, ahora sacerdote, sigue regresando a los penales, a las cárceles, pero esta vez para ayudar, para anunciar que hay salvación como él mismo la vivió, ¿no? Una historia bellísima que si quieren la pueden encontrar y profundizar en la página de la Arquidiócesis de Monterrey. Repasemos algo más de noticias, porque entre el viernes y el domingo se va a celebrar en Quito la quinta Jornada Nacional de la Juventud, la quinta Jornada Nacional de la Juventud ecuatoriana, bajo el lema "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios". Por supuesto, ya todos estos tipos de encuentros, Álvaro, se empiezan a tener como faro, como tema de trabajo, la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que recordemos va a ser del 22 al 27 de enero del año que viene. En 6 meses nomás, no falta nada. De hecho, esta jornada en Ecuador va a terminar con una misa de envío para la JMJ de Panamá, que la va a presidir un español, el nuncio apostólico en Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, alguien que me parece no va a querer perderse el encuentro de Panamá, ya que recordemos, fue nuncio de Panamá. Oye, ¿hablaste con Casa? Entonces, ¿nos vemos allí en Panamá o no? Hombre, tendríamos que intentar, ¿no? No sé si por edad nos dejan calificar como jóvenes a esta altura, Álvaro, pero bueno. De espíritu seguro. Espíritu seguro. Así que bueno, intentemos. Vamos a Uruguay. Si te parece, Álvaro, sigamos por Uruguay. Vos sabés, se abrió la causa de canonización de un laico uruguayo de principios del siglo XX que nos puede regalar muchísimo, un gran testimonio para aprender. Se trata de Salvador García Pintos, un laico uruguayo, padre de familia, médico, legislador, docente ejemplar, también periodista, una persona que logró algo muy específico que durante mucho tiempo salvó muchas vidas en Uruguay, porque esta persona, Salvador García Pintos, en 1937 logró que se retipifique el aborto como delito en Uruguay. Durante gran parte del siglo XX el aborto fue un delito en Uruguay, hasta hace muy poquitos años que lo despenalizó Pepe Mujica. Pero bueno, esta persona que había logrado esto está ahora camino a los altares. Salvador García Pinto es un gran laico, recemos porque pueda prosperar. Ya que hablas del aborto, ¿cómo está el tema en Argentina? Bueno, recen mucho intensamente estas semanas porque el 8 de agosto, como les veníamos diciendo, los senadores van a votar si aprueban, rechazan o modifican el proyecto que viene de diputados y que podría legalizar el aborto en la Argentina. La verdad que todo es incierto, no se puede andar diciendo va a salir o no va a salir, es voto a voto. Lo interesante es que está habiendo muchísima solidaridad incluso de otros países de América Latina para con la Argentina. Más de 130 organizaciones de distintos países
mostraron su apoyo a las que están rechazando el aborto en el país. Va a haber manifestaciones incluso mañana en las embajadas argentinas en distintas capitales. Y por supuesto aquí también hay una serie de anuncios en ese sentido. Pues yo creo que lo mejor es rezar por eso, ¿no? Por la causa de la vida en Argentina. Recen por favor por la causa de la vida en Argentina, se necesita y se agradece mucho. Pues Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en control técnico Enrique Gómez, en control central Adrián Sánchez. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos. Las 2:30, la 1:30 en Canarias. Última hora en mediodía. COPE, estar informado. Muy buenas tardes. Ha corrido como la pólvora, la verdad, la convocatoria de huelga en el sector del taxi en España. El viernes se inició en Barcelona, hoy la secundan ya en Madrid, en Málaga, en Zaragoza, en Valencia, en La Rioja o en Baleares. Muy en resumen, la clave del conflicto sigue siendo esta, la limitación de las licencias para los vehículos de alquiler con conductor, las VTC, que utilizan servicios de Cabify o de Uber. Una proporción que coreaban esta mañana en su asamblea los taxistas que por segunda noche consecutiva han acampado en plena Gran Vía de la ciudad de Barcelona. Una licencia VTC por cada 30 de taxi es lo que están coreando. Hoy contabilizamos menos incidentes, si bien la patronal UNAuto, que aglutina empresas como Uber y Cabify, pide que se garantice la seguridad de sus trabajadores, de sus conductores y de sus clientes y no se ceda a las presiones del colectivo del taxi. Una situación, la de los paros en el sector del taxi, que llega en plena temporada alta de turismo y que tiene también su reflejo en los accesos a los aeropuertos principales, como pueden ser el de Barcelona y el de Madrid, donde, por cierto, se han reforzado los servicios de cercanías a Barajas y también al aeropuerto del Prat. La movilización en el sector del taxi ha provocado la convocatoria de una reunión urgente en el Ministerio de Fomento a partir de mañana lunes. Este domingo, 29 de julio, deja otras 3 noticias que debes de conocer a esta hora y que te vamos a contar con la ayuda de Samuel del Río. 3 jóvenes detenidos por presuntamente abusar de una menor en Tudela. A las 5 de la mañana, en plenas fiestas patronales, la policía foral recibió un aviso de tumulto alrededor de un bar de Tudela. Las cámaras de seguridad en la zona muestran tocamientos a una chica menor de edad en la cola de acceso al garito. Los detenidos tienen 19 y 20 años y la investigación continúa abierta. 1000 inmigrantes esperan para ser identificados en Campo de Gibraltar. A los que se suman otras 201 personas que Salvamento Marítimo ha rescatado durante la mañana de hoy y que se dirigen al puerto de Algeciras. El grupo grande de inmigrantes que llegaron ayer, 559 de ellos han pasado la noche en un pabellón de 2 barrios y otros 301 subsaharianos en el polideportivo Andrés Mateo de Algeciras. Todavía no han sido identificados. Y ojo a esta noticia, el que se cree los bulos en internet, bueno, pues puede acabar haciendo el ridículo, como un hombre de Murcia que triplicaba la tasa de alcoholemia al volante y para intentar evitar soplar, o al menos dar menos de lo que llevaba, se ha puesto a hacer flexiones delante de la policía. Este hombre se había tragado un bulo que circula por la red y pretendía rebajar así los niveles de alcohol en su aliento haciendo flexiones. Todo esto después de protagonizar un accidente de coche en una avenida de Murcia. La policía ha difundido una foto del momento y ha desmentido que este método funcione. Las flexiones Ángel no le sirvieron para mucho. Su aliento registró 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire. Eso son 3 veces, Ángel, más de la tasa permitida.
Los taxistas de Barcelona han cortado por segunda noche consecutiva la Gran Vía de las Corts. El conflicto del taxi ha retomado intensidad este fin de semana de forma inesperada y en apenas 24 horas se han adherido a esas movilizaciones de Barcelona y paros, pues capitales como Madrid, Valencia, Málaga, Zaragoza, Baleares, y puede que las próximas horas también lo hagan ciudades como Sevilla. En la ciudad condal, la Gran Vía de las Corts ha amanecido de nuevo con 500.000 de taxi parados y tiendas de campaña sobre el asfalto. Estamos en ese punto, redacción de COPE en Barcelona. Edgar Sapiña. Segundo día de huelga del sector del taxi en la ciudad condal. Los taxistas acampan en plena calle y duermen en tiendas de campaña, cortando la práctica totalidad de la Gran Vía de las Corts catalanas. En la asamblea de esta mañana, el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha asegurado que los taxistas no van a parar hasta conseguir la limitación de las concesiones de licencias VTC. Esta noche tiene que estar la Gran Vía reventada de taxi, sin moverse. No nos pueden desalojar. Mañana es lunes y tenemos que resistir y persistir. Y no se va a levantar el paro indefinido en ninguna ciudad de España hasta que ganemos. Mañana el Ministerio de Fomento se reúne de urgencia con el sector del taxi para conseguir un acuerdo y lograr el fin de la huelga indefinida. Una situación esta de los paros, de la huelga del taxi, que llega en plena temporada alta para el turismo. El presidente de la Asociación de Directivos de Empresas Turísticas, Domènec Biosca, ha pedido en COPE que se tenga en cuenta los efectos que puede provocar la prolongación de una huelga semejante. En el momento que las calles de Barcelona se bloquean para que la gente no pueda ir al aeropuerto, no pueden desplazarse, esto a los que vivimos puede molestarnos, pero sabemos los caminos. Pero al extranjero que viene a disfrutar de la Barcelona Célit, segundo destino más importante de Europa, el primero de cruceros del Mediterráneo, lo que hace es decir, no vuelvo. Bueno, y de hecho estas movilizaciones del taxi están teniendo su reflejo, su efecto en los accesos a las principales estaciones y aeropuertos de Madrid y de Barcelona. De hecho, Cercanías reforzará sus líneas, ya lo está haciendo, hacia el Prat y también los Cercanías hacia Barajas. Estamos precisamente en el acceso al aeropuerto madrileño. Mercedes Trujillo. Buenas tardes, Ángel. Aquí en la estación del aeropuerto de Barajas, la huelga sobre todo está afectando a los turistas. Muchos han sido precavidos y han preferido utilizar el transporte público para venir hasta aquí. Sin embargo, a otras personas les ha cogido por sorpresa. Cante esta mañana no lo sabía, entonces he tenido que tomar un bus, casi pierdo el avión. Sí, nos ha afectado. Sí que cogemos el Cercanía. Bueno, estamos llegando de París en este momento y nos estamos dando cuenta que hay huelga de taxis. Estamos esperando el Uber. Bueno, pero tampoco aparecen carros de Uber, así que... Los servicios mínimos siguen funcionando y el Cercanía se ha visto obligado a reforzar las líneas, ya que en esta época son muchos los turistas que regresan o se van de vacaciones. Todos los trenes vienen en doble composición, hay momentos puntas porque se enteran muchos de que hay huelga cuando acceden a buscar un taxi y no lo encuentran. El ambiente está tranquilo de momento y la huelga se está llevando a cabo sin ningún tipo de incidente. Bueno, pues ante esta movilización espontánea, pero cada vez con más fuerza, el Ministerio de Fomento ha convocado de urgencia a partir del próximo lunes una reunión con las partes implicadas, por un lado el sector del taxi y por otra las empresas que utilizan las licencias VTC como Uber y Cabify, que piden que se garantice la seguridad de sus usuarios y de sus conductores. En el fin de semana de COPE, el vicepresidente de la Asociación Nacional del Taxi lamenta los incidentes e insiste en defender las movilizaciones de los taxistas. Javier Arias. Las exigencias del sector del taxi vienen desde el 2009 y piden exclusivamente que se cumpla la ley, ya que la sentencia del Tribunal Supremo dice que la proporción de un VTC por cada 30 taxis es legal. Jesús Fernández también ha declarado esta mañana en los micrófonos de COPE que son más de 100.000 familias las que viven de este sector. También ha querido condenar los actos violentos que se han sucedido estos días. Violencia cero. Y nosotros estamos únicamente para protestar y para hacer que se cumpla la ley. El principal problema es el caos existente a la hora de recurrir, ya que el sector del taxi depende del Ayuntamiento de Comunidades Autónomas, mientras que las licencias de servicios como Uber y Cabify son competencia directa del Ministerio de Fomento. Lo último, por cierto, es que algunos colectivos del taxi en Barcelona amenazan con extender las protestas al puerto de la ciudad condal, al puerto de Barcelona, si no se llega a un acuerdo. Eso complicaría todavía más las cosas.
Y tras el paripé de ayer en Bruselas, donde el fugado Carles Puigdemont quiso recuperar el protagonismo perdido, los ojos informativos empiezan a centrarse en la próxima reunión bilateral que el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat van a mantener el próximo miércoles. Para el gobierno socialista es la cita para poner en práctica la carta del diálogo que han repetido desde que llegaron al poder tras la moción de censura. Hoy, precisamente, insiste en ello en una entrevista a La Vanguardia la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Institucionalmente es muy importante la recuperación de la normalidad que ha empezado a funcionar. Ya hubo una primera reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente Torra, el presidente de la Generalitat. Creo que fue un hito importante, dado que el anterior gobierno no mantenía esta normalidad institucional. Bueno, pues ya lo ven, el gobierno se aferra al diálogo cada día que pasa, pero los socios del PDeCAT, por ejemplo la CUP, avisa de que no van a comulgar con las propuestas del gobierno de España. Y del PDeCAT, mientras tanto, pues bien, está presionando, consciente de sus 8 escaños y de la debilidad parlamentaria del PSOE. Ayer, Puigdemont ya dijo que se acababa el periodo de gracia para Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha dicho hoy desde Ávila que tampoco van a dar más tregua en este asunto. Redacción de COPE en Castilla y León, Beatriz García. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado al Partido Socialista que su periodo de gracia ha acabado. Casado ha lamentado los 2 meses de desastre del gobierno de Pedro Sánchez, adelantando que a partir de este momento van a realizar una oposición firme y advirtiendo a los socialistas que si siguen cediendo ante los independentistas solicitarán la aplicación del 155. Y que si siguen por este cauce, si siguen dando a entender que están negociando o cediendo a los independentistas, como este periodo de gracia también para nosotros ha acabado, solicitaremos la aplicación del artículo 155 y además diciendo que tenemos los votos suficientes en el Senado para que posteriormente fuera aprobado en las Cortes Generales. Casado ha recordado que el PSOE no tiene apoyos para gobernar y en este tiempo lo único que ha hecho ha sido tumbar las buenas reformas del Partido Popular, reabrir conflictos históricos y morales entre los españoles e incumplir sus compromisos internacionales. Unos y otros, de diferentes signos, recuerdan esa debilidad parlamentaria del PSOE, pero miren por dónde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde Mérida, hace de esta necesidad una virtud. Bendita debilidad, si esa permite que la gente sepa hacia dónde nos dirigimos y qué camino vamos a tomar. Y para eso diálogo, negociación, capacidad de escucha y capacidad de llegar a acuerdos, pero los acuerdos son de 2. Bendita debilidad, dice la ministra, y eso que le acaban de tumbar al gobierno el techo de gasto en el Congreso. Esto es tener moral y no lo del alcoyano. Por COPE ha pasado también la diputada catalana de Ciudadanos, Sonia Sierra, y dice todo lo contrario que la ministra, que esa debilidad del gobierno pone la estabilidad de España a los pies de los independentistas. Juan Francisco Lamata. Ciudadanos acusa a Quim Torra y a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat y su antecesor, de haber renunciado a representar a todos los catalanes para preocuparse solo de los independentistas. Acusan a estos grupos de someter a un chantaje sistemático al gobierno socialista amparándose en que ellos tienen la gobernabilidad. La diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Sonia Sierra, en los micrófonos de COPE, echaba en cara a Sánchez esta dependencia. El señor Sánchez entró en la Moncloa por la puerta de atrás, tiene que pagar las letras de la hipoteca con los separatistas, con los populistas, y ahora pues le reclaman, son como los cobradores del lazo, y les reclaman esa deuda que tienen pendiente por haber hecho que puedan entrar en la Moncloa por la puerta de atrás. Además, Sierra ha defendido los movimientos de Ciudadanos para retirar lazos amarillos de plazas públicas, recordando que el Tribunal Constitucional prohíbe simbología política en espacios públicos. También ha descalificado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asegurando que representa al viejo PP, que según la diputada de Ciudadanos siempre acaba pactando con los separatistas. Y este fin de semana estamos muy pendientes de la situación de la bebé de 11 meses que permanece ingresada tras ser atendida por una intoxicación, escuchen, por cocaína y cannabis. Un bebé que no llega a 1 año. Esta niña fue atendida en primera instancia en Guadalajara y ante la gravedad de la situación ha sido trasladada al Hospital de la Paz de Madrid. Una investigación que por ahora permanece bajo secreto. Redacción de COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas. El juzgado de instrucción número 2 de Guadalajara ha abierto diligencias previas por el caso de este bebé de 11 meses de edad, presuntamente, ya saben, intoxicado en la localidad guadalajareña de Torrejón del Rey. Fuentes judiciales han detallado que por el momento no hay constancia de que ninguna persona haya pasado a disposición judicial.
Alcor. Recordemos que en las últimas horas las autoridades judiciales habían decretado el secreto de las actuaciones en el caso y la policía judicial se había hecho cargo de la investigación, según fuentes cercanas. Dichas fuentes explicaron que fueron los sanitarios que examinaron a la pequeña los encargados de trasladar los hechos directamente a las autoridades judiciales competentes. Se trata del protocolo empleado para este tipo de casos, de igual modo que se pone en marcha en los casos de malos tratos a menores. Mientras tanto, la bebé ingresó en el Hospital Universitario La Paz de Madrid el viernes por la noche, después de haber sido derivada desde el Hospital Universitario de Guadalajara, donde ingresó en primer lugar. En este momento, según nos informan fuentes hospitalarias, sigue estable dentro de la gravedad. Pues desde luego que vamos a estar pendientes de la evolución de este caso, y es casi una noticia diaria lo que le vamos a contar. La lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho se ha saldado hoy con una nueva operación, un nuevo mazazo contra esas bandas de narcos. Se ha desmantelado una guardería de la droga, una casa en la que se escondían 3.000 kilos de hachís en la localidad de Los Barrios. Paco Delgado. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de abril en una zona residencial junto al río Guadarranque, en el municipio de Los Barrios, tras avistar a varios sospechosos que viajaban en lanchas y todoterrenos con grandes medidas de seguridad. La Policía Nacional intensificó los seguimientos. Finalmente, los agentes tuvieron que rodear la vivienda por mar y tierra antes de proceder al registro. Este es el momento en el que derribaron las rejas para acceder a la casa. La banda utilizaba la vivienda como guardería o almacén para la droga procedente de Marruecos. Eva López, portavoz de la Policía Nacional. Los narcotraficantes, una vez producido el desembarco de la sustancia estupefaciente por las costas cercanas y recogido por los vehículos todoterreno, se dirigían hasta la guardería, como se conoce en el argot, el lugar donde es guardado y custodiado el estupefaciente. Los 3 detenidos la custodiaban armados con una pistola y una escopeta cargadas y listas para ser disparadas, encontradas por la policía durante el registro. Los sospechosos ya han ingresado en prisión por orden judicial, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Y vamos con otra noticia demasiado habitual, por desgracia. Esta vez nos llega desde las fiestas de Tudela, donde han sido detenidos 3 hombres tras la denuncia de una menor por un presunto delito de abuso sexual a las puertas de un local de ocio esta misma madrugada. Redacción de COPE Navarra, Maite Moro. Los hechos se han producido pasadas las 5 de la madrugada en un bar de Tudela, localidad de la Ribera Navarra, que celebra sus fiestas patronales. La policía local ha recibido a esa hora un aviso porque un grupo de jóvenes agresivos, enfrentados con los porteros del bar, estaban molestando a los clientes del establecimiento que hacían cola para entrar. Una vez en el lugar, los agentes han sido informados de que los 3 jóvenes habían realizado tocamientos a una menor que también esperaba para entrar en el local. Además, les han dado la descripción de las 3 personas autoras de los hechos, una de las cuales llevaba una vestimenta llamativa, lo que ha facilitado su identificación. Uno de los detenidos ha sido reconocido por la menor sin ningún género de dudas. Se trata de 3 jóvenes de origen marroquí. Los padres de la víctima han sido informados de lo ocurrido al tratarse de una menor y han mostrado su intención de denunciar. Los 3 detenidos han sido trasladados a la comisaría de la Policía Foral de Tudela por un presunto delito contra la libertad sexual. Y la noticia curiosa del día de este domingo nos llega desde Murcia. Hay mucha rumorología sobre las técnicas que podrían ayudar a rebajar el nivel de alcohol si te paran en un control de alcoholemia. Pues bien, esta puede ser una de ellas. Escuchen, por favor. Un conductor de Murcia se ha puesto a hacer flexiones sobre el asfalto cuando le han parado los municipales para ponerle el globo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos lo cuenta desde la redacción de COPE en la Comunidad Murciana Javier Raiz. Existen diferentes bulos con los que se rumorea que puedes burlar un positivo en alcoholemia. Uno de ellos es beber agua, otro comer ajo y otro de ellos es hacer ejercicio. Pues bien, eso es lo que parece haber querido intentar esta mañana un conductor de Murcia después de sufrir un siniestro en pleno centro de la ciudad, en la avenida Juan de Borbón. Este hombre se ha puesto a hacer flexiones en pleno asfalto para ver si conseguía un imposible, y todo ante la atónita mirada de los agentes de la Policía Local de Murcia, que han asistido a la escena prácticamente con los brazos cruzados. Al final, la estrategia a este hombre no le ha servido de nada, porque a la hora del control
ha triplicado la tasa de alcohol permitida, es decir, que ha superado los 0,75 miligramos por litro de aire expirado. Ahora, y después de verse seguramente y mucho en las redes sociales, tendrá que enfrentarse a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial. Por suerte, y quizá lo más importante, en el accidente de esta mañana no ha habido que lamentar más daños que los materiales. Pues sí, la verdad, por suerte, y desde luego ni flexiones, ni comer ajo, ni lo de zamparse un caramelo para intentar no dar positivo. Lo mejor para eso es cumplir las reglas e ir seguro y con precaución. Evidentemente, no beber ni una gota de alcohol al volante. Un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter ha sacudido esta mañana la zona turística de Indonesia. Hay al menos 13 personas fallecidas y cientos de desaparecidos tras la destrucción de diferentes edificios. Escuchen a Ismael, es un español que se encuentra en esa zona cerca del epicentro y narraba así cómo ha vivido las sacudidas del terremoto. Estamos en Ubud, que es un pueblo que está como al centro de la isla de Bali, y el epicentro ha sido en la isla de al lado, en Lombok. Sobre las 6 de la mañana empezamos a notar que la cama se movía de lado a lado, incluso se movía del sitio, y nos asustamos, nos despertamos y nada, como al minuto y medio paró. Y luego al rato pues fue habiendo como pequeñas réplicas, pero mucho más pequeñitas. Lejos de esa parte del mundo, en Venezuela, lo que viven es un continuo terremoto, pero político y económico, un no parar. La última réplica, pues escuchen esta propuesta del presidente de Venezuela, de Nicolás Maduro, crear un censo de todos los vehículos a motor para controlar el consumo de gasolina. Por eso, atención, todas las personas que tengan un carro, una moto, el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga, todo el que tenga un vehículo automotor debe acudir a los lugares que se van a anunciar públicamente para el gran censo nacional automotor, para una nueva política nacional energética. Bueno, pues ahí no tienen. Nicolás Maduro en estado puro. Y desde el Vaticano, durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha recordado a las víctimas de la trata, que precisamente mañana tienen su Día Internacional, y también ha recordado los daños que están haciendo las mafias de la inmigración. Corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Ángeles Conde. El Santo Padre ha invitado a todos a denunciar y a combatir el crimen del tráfico de seres humanos al recordar durante el Ángelus que mañana se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ha insistido en que también los inmigrantes son víctimas de esta lacra. También las rutas migratorias son usadas por los traficantes y explotadores para reclutar a nuevas víctimas de la trata. Es responsabilidad de todos denunciar las injusticias y combatir con firmeza este crimen vergonzoso. Por eso ha pedido a los cristianos que estén dispuestos a ser solidarios con los más pobres, débiles e indefensos, y no simples espectadores del sufrimiento de tantas personas en el mundo. Y desde la zona de Oriente Medio, desde Israel, nos llegan varias noticias en bloque. Por un lado, la Marina israelí ha interceptado hoy una flotilla internacional compuesta por 3 barcos con activistas de diversos países, incluidos gente de España, que intentaba romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza. Como les digo, esa es la noticia que avanzábamos hace aproximadamente una hora. Han sido interceptados por la Marina israelí. Por otro lado, la adolescente palestina Ahed Tamimi, de 17 años, ha salido de la cárcel tras cumplir 7 meses y medio de prisión por haber abofeteado a 2 soldados israelíes que entraron en su casa en el pueblo palestino de Nabig Saleh el pasado 15 de diciembre. Esta chica se había convertido en todo un símbolo de la lucha palestina. Hoy ha salido de la cárcel y con todo esto siguen contabilizándose muertos en Gaza, donde se supone que había una tregua. Corresponsal de la cadena COPE en Israel, Daniel Blumenthal. Esta noche murieron 2 palestinos en un ataque aéreo israelí contra las posiciones de Hamas al norte de la Franja de Gaza, muy próximo a la valla fronteriza. Israel lanzó el ataque contra el sitio desde el cual se abrió fuego de metralla contra sus tropas pocas horas antes. En la teoría, Israel y Hamas están en tregua. En el terreno, la violencia mutua continuó todo el fin de semana, dejando un saldo de 3 palestinos y un soldado israelí muertos y heridos en ambos lados de la frontera. Sin embargo, la prensa local y extranjera continúa reportando acerca de negociaciones secretas que se llevan a cabo con la intermediación de Egipto para el alcance de una tregua duradera y la reconstrucción de Gaza.
Y otra noticia más amable, pero a la vez curiosa, que nos llega desde Bélgica, te hace preguntarte hasta dónde puede llegar el celo de Facebook para controlar imágenes inapropiadas en Internet. Escuchen, la red social va a analizar cuadros de pintores flamencos, del barroco, por ejemplo, como Rubens, porque en ellos aparecen desnudos y quieren valorar si es conveniente o no ponerlos en la red social. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. ¿Cómo va esto, José Luis Concejero? Buenas tardes. Es un comportamiento habitual en muchas redes sociales, es decir, censurar aquellas imágenes donde aparecen cuerpos desnudos. Representantes de Facebook van a visitar la región de Flandes en las próximas semanas para conocer sobre el terreno la realidad del arte barroco flamenco y ver también esos cuadros que no permite publicar porque aparecen cuerpos desnudos. Según el Departamento de Turismo de la región, la censura por parte de Facebook es un gran problema, ya que estamos hablando del 20% de todas las publicaciones. Cuadros como, por ejemplo, el descendimiento de la cruz de Rubens, en la que Cristo aparece desnudo, salvo por una tela que cubre sus partes más íntimas, o el triunfo de Baco de Dautier, donde aparecen las nalgas de las participantes, han sido censurados por la red en los últimos meses. Veremos si la reunión convocada para este mes de septiembre permite, a partir de entonces, ver este tipo de publicaciones. Mediodía. COPE. Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana. Me alegro mucho de saludarlos en esta Mediodía mañana COPE, La Linterna o la tarde con Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE. Pero antes la última hora la tiene. Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector. Parece que Europa empieza a ser consciente. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. Mediodía. COPE. Estar informado. Camino ya de las 2:55 de la tarde, la 1:55 en Canarias. Hoy la cita en los deportes pasa por un clásico, el final del Tour de Francia, esa imagen, los Campos Elíseos, la Torre Eiffel y un ganador. Víctor Plaza, ¿quién puede ser? Pues después de 21 etapas, el pelotón llega a París para conocer a Geraint Thomas como campeón de esta edición. Sobre las 8 de la tarde, el británico se subirá al primer cajón del podio de los Campos Elíseos. Le acompañarán Dumoulin y el ganador de las 3 últimas ediciones, Chris Froome. Mikel Landa acaba como el mejor ciclista español en 7ª posición. Y el otro punto de interés de la tarde está en Hungría, en el Gran Premio de Fórmula 1. Hamilton tomará la salida desde la pole por delante de Bottas, Raikkonen y Vettel. Carlos Sainz saldrá quinto en su mejor clasificación en Fórmula 1 y Fernando Alonso 11º. La carrera desde las 3 en tiempo de juego. El Barcelona ganó anoche al Tottenham en los penaltis en su primer amistoso de pretemporada, que acabó con André Gómez y Denis Suárez lesionados. Acaban de empezar 2 amistosos, Feyenoord, Levante y Stuttgart Eibar. Y en tenis, Roberto Bautista ha perdido en la final del torneo de Gstaad en Suiza ante el italiano Berrettini por 7-6 y 6-4. Gracias, Víctor. Miren por dónde estábamos hablando del final del Tour de Francia, una noticia amable, una noticia clásica, y hablamos de ciclismo, pero en sentido malo, muy malo, porque ha sido un fin de semana negro para los ciclistas, hasta 3 fallecidos arrollados por vehículos. Paco Delgado. El primero de ellos fue este sábado en Lanzarote, donde una mujer de 57 años y nacionalidad alemana murió tras chocar contra un camión en la localidad de Costa Teguise. Posteriormente, un hombre de 85 falleció al ser arrollado por un coche en la localidad valenciana de Moncada. Y esta mañana nos hemos despertado con la tercera de esas muertes. Pasadas las 8 de la mañana, un turismo atropellado en Guadalmar, Alicante, a un ciclista del que se desconocen más datos. Y continúa también, Paco, la llegada de inmigrantes a las aguas del Estrecho, en nuestro Mediterráneo, nuestras costas. Más de 200 han sido rescatados esta misma mañana. Hasta 20 embarcaciones del tipo TOY han sido auxiliadas por salvamento marítimo en 2 buques de rescate. El primero de ellos permanece en el agua frente a las costas gaditanas en busca de más inmigrantes, mientras que el segundo se dirige ya hasta el puerto de Algeciras para el desembarco. Todos ellos se suman al más de 1.000.000 de personas que esperan en toda la provincia de Cádiz a ser identificados tras ser rescatados desde el viernes. Paco, también hablamos de una cita electoral importante en un país africano que resulta clave en la lucha contra el terrorismo yihadista y también en la lucha por el control de los flujos migratorios. Hablamos de las elecciones presidenciales que tienen lugar en Mali.
Más de 8 millones de personas están llamadas a las urnas en la primera vuelta de los comicios presidenciales, a los que se presentan hasta 24 candidatos, entre ellos el presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Mali es un punto de referencia en la llegada de inmigrantes hasta Marruecos y de frenada de terroristas que buscan cruzar el Mediterráneo. 292 militares españoles se encuentran destinados en el país africano. Haciendo una grandísima labor de seguridad, como todos los militares españoles. Gracias, Paco. Estamos bordeando ya las 3 de la tarde. Enseguida, en un minuto, actualizamos la información y nos centramos en ese final que avanzábamos del Tour de Francia y también en la Fórmula 1 en el Gran Premio un día. Nos centramos en tiempo de juego. Línea editorial, Cadena COPE. Con las encuestas en contra y en un clima de fuerte polarización social, el Senado argentino se decanta por votar sí el 8 de agosto a la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Se trata para muchos de un auténtico shock que el país del Papa vaya a dar un paso así. El gobierno del liberal Macri, a quien apoyaron no pocos católicos en sus esperanzas de regeneración de la política, se declara neutral, pero lleva tiempo maniobrando en la sombra para conseguir la aprobación de esta ley. Desde el Ministerio de Salud no ha faltado el recurso a las estrategias de manipulación habituales, como aportar cifras grotescamente exageradas de abortos clandestinos y de mujeres fallecidas, de modo que el aborto legal y seguro parezca la solución más civilizada. Esto es lo que tratan de desmontar la Iglesia y otros grupos pro vida argentinos, ofreciendo ayudas a las mujeres embarazadas en situación de dificultad. Desde los curas villeros, que trabajan en los suburbios más pobres del país, a los pronunciamientos episcopales, la Iglesia ha reaccionado de forma unánime y contundente, sorteando la trampa de quienes la presentan como enemiga de la mujer. Porque si alguien defiende sus derechos es quien dice sí a la vida y se hace cargo de las situaciones de vulnerabilidad, no quien se desentiende de esos problemas con una ley que aboca a una madre sola a deshacerse de su hijo.